Que uno lo reprima en Cuba es malo, pero encontrarse los represores aquí en Estados Unidos en conciertos y mimados por la prensa realmente es una ofensa que muchos que creen que debe ser rectificada ya, no en cualquier momento, ya debe ser rectificada y que no debe volver a ocurrir. Vamos a tener el testimonio de una dama de blanco que fue agredida en Cuba y su represor está vaciando por el mundo y entre ellos está viniendo aquí a los Estados Unidos y hizo un concierto. También vamos a estar abordando en el día de hoy el drama de estos niños que están pasando la frontera. Vamos a hablar con la doctora Carla Lammers y también con el doctor Willie Allens. La doctora acaba de llegar de Guatemala y tiene informes casi de última hora de lo que está sucediendo y cómo en Centroamérica se está enfrentando esta crisis. Y vamos a estar abordando también en el día de hoy una parte desconocida por muchos de ustedes y es el drama de otros niños que llegaron en la década de los 60 solos también, en otras circunstancias, en otro contexto, pero que también sufrieron y vivieron momentos muy difíciles. Me refiero a los niños de Peter Pan. Vamos a estar hablando de esa experiencia en solamente unos minutos aquí en Prohibido Callarse. Por la razón que todo el mundo se va, porque hay crisis, uno busca un trabajo, no lo encuentra, y una madre soltera no tiene hijos, no tiene ningún beneficio porque ningún bono ni nada viene para uno. Por eso, por lo que inmigra mucha gente. La inseguridad, la violencia y la falta de oportunidades es indiscutiblemente la causa principal de la llegada a la frontera sur estadounidense de más de 52.000 menores indocumentados en lo que va de año. La llegada a Honduras de autobuses procedentes del territorio mexicano es parte del protocolo establecido entre estos dos países y Estados Unidos. Es bonito que sus hijos le estén pidiendo comida aquí a uno y no encontrar. Venimos a buscar trabajo, no hallamos. Venimos a la ciudad a buscar trabajo, los matan nuestros hijos, los mareros. Salimos allá a buscar qué darles a nuestros hijos porque yo no tengo ni casa. Allá, ¿usted cree que es fácil que me tuvieron 18 días en una prisión? El gobierno hondureño se comprometió a reinsertar socialmente a sus nacionales, al tiempo que trabaja en la implementación de un protocolo mediante el cual ya se han iniciado las repatriaciones desde Estados Unidos hasta Tegucigalpa por vía aérea. Está haciendo un levantamiento de cada persona caso a caso y se va a hacer una distribución de ellos, una entrega oficial a los familiares que claramente acrediten la relación familiar con los niños y darles el trato que ellos se merecen. La primera dama hondureña visitó durante este jueves y viernes centros de detención en la frontera sur estadounidense y al término de su gira envió un mensaje a sus connacionales. Hay una enorme preocupación, en los últimos días el problema se ha incrementado de una manera muy preocupante y por supuesto para ellos representa, igual que para nosotros, una crisis humanitaria y están tomando las medidas que correspondan. Pero sí, yo quiero aprovechar este día para hacer el llamado a todos los padres que nos están viendo, a todas las madres, los responsables de estos niños, que no arriesguen la vida de sus hijos trayéndolos hacia acá, hacia Estados Unidos. No vale la pena porque al final del camino ellos no van a quedarse acá en este país de manera legal, sino que están arriesgando incluso la vida de ellos para una aventura que va a terminar finalmente en nuestro país. Según testimonios de quienes son deportados y quienes llegan a la frontera sur, la causa de fondo tiene que ser solucionada en Centroamérica. Los gobiernos de turno tienen que prestarle mucha más atención a los reclamos ciudadanos. Qué tragedia, ¿no? Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Como le decíamos al principio del programa, vamos a abordar diferentes aspectos de esta crisis en el día de hoy y le damos la bienvenida para hacerlo a la doctora Carla Lammers, es abogada de inmigración guatemalteca, aquí, o sea, es abogada norteamericana aquí en los Estados Unidos, pero también tiene licencia para poder ejercer su profesión en Guatemala. Acaba de llegar de Guatemala el domingo. Vamos a estar hablando de uno de los aspectos de esta crisis y está también con nosotros el doctor Willie Allens, conocido por todos ustedes, un queridísimo amigo, un tremendo profesional que para nosotros. Gracias por invitarme, Roberto. Gracias, doctor. Empecemos por usted, doctora. Acaba de llegar de Guatemala. ¿Qué es lo que está pasando en Centroamérica? ¿Por qué esta oleada? Algunos le llaman desplazamiento, otros le llaman oportunismo. ¿Qué es lo que está pasando en Centroamérica? Centroamérica, Roberto, ha tenido un gran problema durante los últimos 10 años a causa de la inferencia de las maras
que ha causado un gran desplazamiento de personas adultas y de menores. Durante los últimos 2 o 3 años ha habido más desplazamiento de los menores hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Debido a que los papás no pueden hacerse cargo de ellos, los han abandonado. Muchos vienen Los padres lo abandonan, dejan a los niños huyendo de las maras, huyendo de la situación económica hacia acá, y los niños se quedan allá solos. Y los niños se quedan allá solos. Ahora estas personas tienen dinero y están empezando a tratar de que sus hijos se unan a ellos. ¿Es eso? Exactamente. Y en otros casos existe la posibilidad de que los padres ya estén aquí en los Estados Unidos y quieren una reunificación familiar por cuanto los niños están abandonados en el país de origen. Yeah. Entonces es un problema bien serio porque nuestros países no tienen los recursos para mantener ni los albergues para poder mantener a todos estos niños, y tenemos el problema de las maras que al niño llegar a una determinada edad son reclutados por las mismas y es un círculo vicioso. Entre más no tienen opción. No tienen prácticamente una opción mientras los gobiernos centroamericanos no inviertan los recursos necesarios para poder salir adelante de este problema. Willy, tú fuiste uno de los primeros que avisó de que esto se nos venía para arriba, ¿no? Cuando otros hablaban, ya la frontera está segura, ya tú estabas diciendo, aquí hay una crisis en Centroamérica, las maras están tomando control casi de la sociedad completa en Centroamérica y esto en algún momento va a ser metástasis. Y me acuerdo que cuando yo te dije, mira la crisis de los niños, me dijiste, Roberto, ya esto lleva andando hace tiempo, ahora lo que se ha hecho noticia ahora. ¿Por qué son hondureños? La mayor parte de ellos no son guatemaltecos, no son salvadoreños. Bueno, porque Honduras es el país clave en el tráfico de la droga. Y todo esto empezó a desplomarse hace como 3 o 4 años, como decía Carla, cuando empezó el tráfico de droga a través de Centroamérica. El tráfico de droga, acuérdate, venía por el mar y llegaban con barquitos rápidos a Texas, a la Florida, a los más lugares. Los guardacostas americanos han hecho un gran trabajo y han eliminado el tráfico a través del mar. ¿Qué ha ocurrido? El cartel mexicano se puso en contacto con los carteles de Colombia y dijeron, no te preocupes, te recogemos la droga en Colombia y la llevamos nosotros para los Estados Unidos. Entonces el tráfico empezó en parte por el Pacífico, pero en una gran parte por tierra. Entonces el soborno que los grupos organizados... Por tierra quiere decir que viene Centroamérica y de Centroamérica viene México. A México y México a los Estados Unidos. Entonces el soborno, el dinero que existe, los billones de dólares, es una economía, es posiblemente una de las economías más grandes del mundo después del petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? El soborno que le pagan a los guardias hondureños, a los soldados hondureños, es más grande de lo que cobran de los traficantes que el propio gobierno hondureño. Entonces tú tienes un gobierno en Honduras que desafortunadamente ha mal usado los millones de dólares que los Estados Unidos le han enviado para la infraestructura del país. Entonces tienes un gobierno que han sido gobiernos corruptos, vamos a estar bien claros, se están robando el dinero que les mandan los Estados Unidos, que los gobiernos, el pueblo hondureño vive de la remesa de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes madres solteras que, como decía Carla, llevan aquí 7, 8, 9, 10 años, trabajando, cuidando a los hijos tuyos, a los padres nuestros, limpiando casa, lo que fuera, y sobreviviendo aquí para mandar remesas para sus hijos en Honduras, que están viendo que ellos están aquí trabajando y con cierta seguridad, pero los hijos que ahora tienen 14 años, 15 años, 16 años, en vez de mejorarse en sus países, primero son blancos de las maras, porque si saben que los padres están en los Estados Unidos y reciben dinero, siguen viviendo en barrios marginales, con las tías o con los abuelos, entonces son blancos de secuestro, blancos de extorsiones y de atropellos para coger el dinero que los padres les mandan, y segundo, pueden ser reclutados para entrar en las pandillas. Este es un círculo peligroso, y bien dice Carla, cuando tú ves eso, ¿qué tú vas a hacer? Vas a mandar tu dinero, le vas a pagar al traficante, porque vamos a también estar claros en esto. Nadie se monta en su carro y maneja a los Estados Unidos y entra por frontera sin pagarle un soborno al guardia en la frontera con Honduras, un soborno al guardia de la frontera con Guatemala, un soborno a los guardias de la frontera del sur de México, después un soborno a los guardias del norte de México, y mientras tanto estás pagándole a los traficantes, sean parte del cartel de droga o sean parte de un cartel. 6, 8 mil dólares más o menos. Estás pagando de 6 a 10 mil dólares por cabeza. 6 a 10 mil. Ese dinero sale de algún lugar. Y es un dinero que estás invirtiendo, si tú eres una madre soltera en Miami, para proteger a tu hijo. Claro. Pues ¿qué futuro tiene allá? Después que tú le mandas dinero para que pueda estudiar y mejorarse, es un blanco de las pandillas, o para meterlo en la pandilla, o para robarle, o para matarlo. Tú me decías anteriormente que también hay una guerra en estos momentos en Honduras entre las maras. Hay una y guerra. Que esto ha hecho metástasis, o sea, de que realmente la situación es un desplazamiento. Pero acá te voy a explicar cómo Honduras es el primer país donde
embajador de la OEA, ha ido a negociar un tratado de paz entre las pandillas. Entre las pandillas, eso es inédito. Para que haya un cese de violencia, es cierto. ¿Va a haber un cese de violencia? Yo no lo creería porque, al menos no en este momento, hasta que los gobiernos a nivel centroamericano se unan para proponer las medidas de seguridad a nivel nacional. El problema más grande que tenemos es que las entidades públicas que protegen al ciudadano están localizadas en ciudades grandes y este desplazamiento de las maras está siendo en los departamentos, en áreas rurales, en el interior. Y muchas veces la gente que ha logrado la gente a quien se ha logrado capturar, maneja estos mismos núcleos de maras dentro de las cárceles. ¿Qué espera Centroamérica de Estados Unidos? Centroamérica yo creo que tiene una espera de que el gobierno americano se meta muy fuertemente a controlar el tráfico de droga, porque el tráfico de droga... Pero muchas personas dicen, si se meten, entonces le dicen gringos go home, si no se meten, entonces le dice gringos come home, y mientras tanto, como estaba diciendo Willy, la percepción de la mayor parte de los norteamericanos, y usted sabe porque usted practica leyes aquí en los Estados Unidos, usted es ciudadana norteamericana, es de que cada vez que mandamos dinero para allá, se lo roban. Es cierto. Entonces, pero es cierto, escucha lo que te está diciendo Carla. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Es cierto. Si el dinero que mandamos se lo roban los políticos y no podemos competir con el dinero de la familia, de los criminales, de las mafias estas que están controlando el tráfico de droga en Centroamérica, ¿qué se hace entonces? Bueno. Se levanta un muro de 20 pies, se coge a estos niños en la frontera y se le hace un procedimiento parecido al que se le hace a los cubanos, no, un proceso administrativo. ¿Tú tienes miedo? No, agarra un avión y vete para allá. ¿Qué se hace? Pero mira, yo creo que se pueden hacer dos cosas. Primero, no darle más dinero a los gobiernos centroamericanos, pero demandar que trabajen con lo que se les ha dado. Y segundo, yo no tengo problema ninguno con que se militarice la frontera americana. Y tampoco tengo un problema ninguno con que se usen drones o se usen equipos militares. Pero ya lo están utilizando, Willy, tú lo sabes que lo están utilizando. No solamente para mirar, pero para atacar a los narcotraficantes. Pero ¿cómo tú ves? Si un narcotraficante lleva una fila de 10 niños, ¿tú vas a meterle un bombazo a esos niños? No, pero va a buscar cómo decapitar al narcotraficante. Doctora, y tienen si ranchos eso sucede, donde se pueden ir. Si se militariza la frontera y se empiezan a matar gente en la frontera con dron, eso me imagino que tiene un efecto en Centroamérica tremendo, ¿no? Tiene un efecto grandísimo en Centroamérica porque prácticamente sería al punto de una guerra civil. O sea, Estados Unidos contra Centroamérica, ¿no? Exactamente. Y lo otro que lo que dirían es, bueno, el problema básicamente los trajeron los gringos. Los gringos nos mandaron los muchachos esto para acá, criminalizaron la sociedad, pero además el consumo de droga, que es lo que dice en América Latina, y tú lo sabes, William. Viene para acá, porque aquí estamos los consumidores. Si hay droga, porque aquí la consumen y hay una corresponsabilidad en eso, ¿no? Eso es precisamente el argumento, que los gobiernos centroamericanos creerían que la responsabilidad del tráfico de droga es principalmente los Estados Unidos porque es el único y el mayor consumidor. Vamos a dejar atrás la gente... Lo de Europa. Lo que consume Centroamérica en sí es mínimo comparativamente con lo que consume Estados Unidos. Lo otro que se podría hacer con los recursos americanos sería tal vez establecer un ente orgánico que pudiera encarcelar a la gente que está involucrada en las maras y estar atacando a los núcleos de las maras. El problema es que sale una, se desestabiliza la mara y sale otra. Ese es el mayor problema que tenemos. Y además la guerra que hay dentro de ellos, ¿no? Y lo otro que tenemos es un argumento bastante serio que se ha manejado, al menos en el país de Guatemala, es que los derechos humanos son aplicables para todas las personas. Entonces, cuando se detiene a un grupo de delincuentes, de criminales. Exactamente, hay que aplicarle tal y cual los derechos. Pero también uno ve que cuando uno detiene mucha de esta gente, y usted lo decía anteriormente, lo hablábamos, estos niños son reclutados a la fuerza. Sí. O sea, teníamos una familia aquí, no hace mucho, en que el hermano de una niña rehusó participar de la mara y lo asesinaron. Sí. Y ella se sintió amenazada, vino para acá, para los Estados Unidos, la violaron en la frontera, esa niña está traumatizada por completo, pero es un caso que yo no sé, y ahora quiero hablar de la parte legal, porque lamentablemente algunas personas están diciendo, este es un problema demócrata y esto es un problema nacional, ¿no? Es un problema humano. No tiene partido. No tiene partido. A mí me parece que es una barbaridad cuando país. Politizamos esto y empezamos a singularizar, sobre todo cuando escucho a algunas personas que lo que dicen, aquí hay que coger a estos niños, montarlos en el avión y mandarlos para allá y esto es lo que tenemos que hacer, como si estos niños no tuvieran derecho, como si viviéramos en un país sin leyes. Y a mí me parece que
todos y cada uno de estos niños tienen que tener un procedimiento administrativo, por lo menos para saber, como en el caso de esta niña, la violaron y a su hermano lo mataron. Esa niña yo creo que tiene derecho a asilo, me parece a mí. Sí. Puede tener un buen asilo, y Carla ha ganado asilos como ese. Claro. Porque la mujer en sí es un grupo social en particular que tiene la protección bajo la ley internacional para pedir asilo. Y estoy seguro que es un caso que a lo mejor Carla trabaja conmigo y ella lo va a ganar. Y el caso de ese Roberto, de que usted está hablando de la niña violada, no es uno, no son dos, son docenas, miles. Decenas. Exacto. Qué cosa más grande. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Gracias, un honor. Espero que continúe. Ojalá que encontremos una solución. Yo digo que encontremos, porque este es un problema de todos, ¿no? Y cuando empezamos a apuntar, este es problema tuyo, no, este es un problema que tenemos que resolver Centroamérica, Estados Unidos y todos los que de alguna manera, hombres y mujeres de buena voluntad, no importa la nacionalidad, les preocupa que esos niños los están violando en la frontera. Les preocupa que los están vendiendo, que muchos son, básicamente se los roban para prostituirlos, antes de llegar aquí pasan por prostíbulo algunas de estas niñas y niños, sí, que otros de estos niños se los están llevando para vender órganos. Es cierto. Y entonces vemos esto como un problema simplemente económico. Mañana vienen 4 niños, me va a costar más de migración. Son cosas que realmente uno dice, ¿a dónde está la humanidad de esas personas? ¿No? Pero sí hay un proceso establecido, un proceso legal establecido de las leyes americanas. ¿Lo tiene que haber? Tiene que regresar para explicarnos. Muchísimas gracias. Mi querido Willy, ¿cómo están los mosqueteros? Están todos bien, y yo sé que tiene esta señora que fue reprimida en Cuba y está el señor aquí. No? Y acuérdate que el proyecto de Santiago y de Ricardo y de Luis y mío de represión a Haití sigue existiendo, y seguimos peleando que estas personas que han abusado y reprimido personas en Cuba no puedan vivir aquí, no puedan trabajar aquí. Y lo mismo existe con los que están robando en Venezuela. Totalmente. No puedan venir y vivir aquí. Una de las cosas que te voy a pedir ahora cuando salga, que hables con ella. Ella está ahí. No ella directamente, la persona reprimida, la persona que la reprimieron, que le entraron a golpe, está en Cuba, pero aquí hay una dama de blanco, 2 de ellas, que le pediría que hablaras con ella para que obtuvieras más información acerca de este caso en particular. Es Tony Ávila, este cantautor cubano que estaba viajando por el mundo con visa de aquí, de Estados Unidos, y está acusado directamente de haberle entrado a golpe a una dama de blanco allá en Carrera. Y muchos activistas cubanos, muchos artistas cubanos que tienen páginas en Facebook, lo están poniendo. Y esa es la cosa, hay que sacarlos a la luz pública. Y hay que por lo menos avergonzarlo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a policía, regresamos con otro éxodo. Este se dio hace mucho tiempo, tan doloroso como este también, porque cuando un niño se separa de sus padres y se va a volverlo a ver, deja marcas profundas. Peter Pan, vamos a hablar de Peter Pan, pero no del Peter Pan que nos conocemos, sino las huellas que dejaron en estos niños que salieron solos sin saber si iban a volver a ver a sus padres ya hace muchos años atrás. Regresamos aquí en Prohibido Quedarse. Okay, regresamos con este programa. Hay un aspecto de toda inmigración, todo desplazamiento, es sin lugar a duda tremendamente dramático, ¿no? Si alguien entiende, debería entender esto bien, somos nosotros los cubanos, que hemos estado emigrando de diferentes maneras, desde la década, finales de la década de los 50, principios de la década de los 60. Hemos venido en balsa, hemos venido cruzando la bahía de Guantánamo, a nado, hemos venido de 1000 maneras, ¿no? Muchos miles han desaparecido en el mar. Probablemente nunca se sepa la cantidad de cubanos que han muerto en el estrecho de la Florida tratando de alcanzar la libertad. Por eso cuando yo voy a estos casos de centroamericanos me identifico tanto con ellos, porque me parece que dejaría de ser cubano y de entender nuestro drama si no me identificara con todos estos niños, con todo lo que está pasando en Centroamérica en estos momentos. Porque no importa que a uno se lo lleve preso el comunismo o otro sistema, la cuestión es que van presos. No importa que uno no tenga derecho en un país capitalista, en un país comunista, la cuestión es no tener derecho. No importa que a un hijo pues se lo reclute la Mara y lo obligue a ser un criminal, o lo recluten en Cuba para llevárselo para Angola en su momento o para otro lugar en este momento. Una madre no entiende de esos matices ideológicos. Ojalá que nosotros tampoco lo entiendan, que nosotros nos demos cuenta de esa tragedia. Pero una tragedia en la década de los 60, que fue una tragedia que todavía golpea a muchísimos miles de cubanos. Empezaba la década de los 60 y muchos padres, viendo el comunismo, decidieron sacar a sus hijos. Pensaban de que el comunismo se acababa, pero había que sacar a los niños, había que protegerlos, porque había cualquier cantidad de rumores en ese momento que iban a perder la patria potestad, que los niños se lo iban a llevar el gobierno, que el gobierno iba a tomar control de esos niños. Y empezaron a salir miles de niños solos hacia aquí a Estados Unidos. Muchos de ellos terminaron en lugares que ni habían escuchado nunca, sin manejar el idioma. Y tenemos precisamente al doctor Calixto García, ese psicólogo, ha manejado este tema de una manera muy personal porque él sale de Cuba con 7 añitos.
y se tuvo que enfrentar a esa soledad, a un idioma que no conocía, a una familia que no entendía, y pensando con sus 7 añitos que no iba a ver a sus padres más. Porque cuando uno salía de Cuba en ese momento, no importaba que uno tuviera 7 años o 10 años, uno pensaba de que no iba a ver a sus padres más. Y eso es un drama tremendo. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer que me hayas invitado. Las heridas quedan ahí, ¿eh? Fíjate, yo creo que hay un proceso donde hay ciertas personas que tenemos la habilidad a mirar eso que nos ocurrió. Y hay una película que se llama Happy Life, creo, que era de un niño en un campo de concentración, ¿no? Entonces, era como un juego. Eso. Entonces, yo creo que algunos de nosotros nos prepararon de cierta forma para experimentar esa travesía de la mejor manera posible. A otra gente no tuvieron los padres tiempo para prepararlos, y yo creo que algunas de esas personas quedan mucho más marcados. No quiere decir que yo de cierta forma... ¿Hay similitudes entre esos niños que están viniendo ahora y usted cuando tenía 7 años? Hay mucha similitud. La única diferencia que yo veo es que a mí me lavaron el cerebro en nombre de la libertad. Claro. A mí mis padres me prepararon mentalmente en relación a ser libre es importante. Fíjese usted que eso es parte del reportaje que hemos querido preparar, sí. Porque eso que usted acaba de decir lo recogemos en este reportaje que nuestro compañero Luis Guardia ha preparado para aquellas personas que no conocen de esto, pues tengan de alguna manera una mirada pero muy puntual de este documental que Luis se hizo hace un tiempo atrás. Luis, vamos a poner segmentos de él. Existe en medio del mar un dantesco paraíso, del cual con o sin permiso nos tuvimos que marchar. Y el que se quiso quedar se convirtió en camaleón, purgando la obstinación de un demente fracasado que ofrece soga al ahorcado y arrecia la represión. Que eso fue lo que dijeron, que iban a mandar a todos los niños para Rusia. Cada día aumentaba el temor por la instauración y proliferación del sistema comunista en la isla. Mis padres toman esa decisión porque cerraron los colegios católicos en Cuba. Yo estudiaba en las Ursulinas y entonces con tanto miedo de un entrenamiento de marxismo-leninismo, por eso deciden mandarnos a mí y a mi hermano Pepito a los Estados Unidos. Algunos de los padres que tenían sus hijos estudiando en Roston Academy en La Habana le pidieron a Jim Baker, que era el director, que si podían mandar a sus hijos a los Estados Unidos a estudiar. Y por esa razón vino Jim Baker a Miami y de ahí lo mandaron a hablar con Father Walsh, que era el director del Catholic Welfare Bureau, y de ese meeting entre ellos dos surgió Pedro Pan. Ahí nació Pedro Pan. Jim Baker mandaba a los niños y Father Walsh los iba a cuidar. Y lo que Father Walsh no sabía era que en vez de los 200 niños que inicialmente iban a venir, nos íbamos a multiplicar como los peces y fuimos alrededor de 14,000. Comienza una de las más terribles e inusuales etapas en la historia de la emigración mundial. En poco menos de 2 años, 14,048 niños y adolescentes entre los 6 y los 18 años de edad surcaron el estrecho de la Florida, sin sus padres, con la esperanza de volver a verlos algún día. Yo me despedí de mi madre, era la única persona que podía estar ahí. Y a la vez había montones de padres despidiendo a sus hijos. Nos metieron en esa pecera que éramos todos niños y esperamos horas y horas hasta que nos registraron. Nos registraron con mucha minuciosidad las maletas. Y yo recuerdo haberle hablado a través del cristal a mami, y mami lloraba y yo la consolaba. Y le decía que todo estaba bien. ¿Qué significó una muerte chiquita? Separarme de mis hijos. Todavía me da ganas de llorar. Todavía me da ganas de llorar. Tuvimos que irnos. Qué cosa, ¿eh? Todavía, no solamente ella, no. A todos nos da ganas de llorar. A todos nos da ganas de llorar porque yo creo que todos de alguna manera nos identificamos con esos niños, nos identificamos con eso. Totalmente. Usted viendo esto se tiene que haber trasladado esa... El otro día, fíjate, con todo el entrenamiento que yo tengo y todos los años que yo he sido un profesional de la salud mental, ¿no? Cuando yo vi la niña esa el otro día, que dijo que la habían violado
El niño en mí se rebeló. Claro. Se rebeló. No lo pude evitar. Y se está revelando una vez más en este momento. Claro. Es bien difícil, es bien difícil. ¿No? Es bien difícil. Si pudiéramos, y así nos recomponemos los dos, ¿no? Vamos a ver un pedacito más. No, Luis, no. Vamos a ver un pedacito más de este documental antes de ir a break comercial. Vamos a verlo. Vamos a ir. Si podemos ir ya, vamos. Y el pueblo dejar atados de manos, huimos del daño porque nos negamos a ser del rebaño. Quizás la distancia sería temporal. Mi hermana había salido ya bajo ese programa que se llamó después Pedro Pan. Y mi hermano también. O sea que éramos 3 y fuimos saliendo en turno porque probablemente existía siempre la esperanza de que no iba a ser necesario mandar al próximo, porque el régimen se iba a caer. Salgo en el año 1962, en agosto del 62, y llego solo a los Estados Unidos, aquí al aeropuerto de Miami, y donde me recoge a través de la operación Pedro Pan, en el aeropuerto acá, el Father Walsh, y me lleva al Camp Matecumbe. Cuando llegamos al aeropuerto nos recogió George Walsh, que era un señor cubano que siempre recogía a los niños, y nos llevó hasta Florida City, un campamento para las niñas y los varones que eran menores de 12 años. Mi hermana, cuando yo llego, ya la han mandado a un colegio en Iowa. Y ya yo no encuentro a mi hermana. Y por supuesto no estoy con mi hermano. Ahí pues entonces, como todo niño, aprendes a bregar con sobrevivir socialmente en un ambiente donde no hay padres para protegerte. En el sentido ese afectivo, filial que tiene el niño en relación con su padre. En Camp Matecumbe habíamos cerca de unos 500 muchachos en unas carpas que habían habilitado provisionalmente porque no llegaban muchos jóvenes diarios, no tenían cómo hospedarlos. Y en Camp Matecumbe estuve cerca de 6 meses hasta que logré un foster home, una familia que se ocupase de mí en Nueva York. Cuando pasó la crisis de los cohetes me di cuenta de que la separación temporaria iba a ser mucho más larga. Cuba y Estados Unidos suspenden los vuelos directos. En Cuba quedaron miles de padres angustiados. Yo no veía cuándo sería que yo lo volviera a ver. En Estados Unidos, 14.000 niños y adolescentes esperaban por sus padres. Efectivamente, está llevando usted fragmentos de este documental. Vamos a pasar a publicidad, doctor, y regreso con usted. Como uno, porque quiero establecer la similitud en estos niños que están llegando y el niño que, como usted señalaba, se reveló en usted, que yo creo que se debe revelar en todos ustedes, ¿no? En todos. En todos, ¿no? En todo lo que estamos viendo esta tragedia, humanizarnos y olvidarnos un poquitico de los dólares, los centavos, quién es culpable. Claro. Si esto es un problema republicano, demócrata, esto es un problema humano. Y si no seguimos viéndolo de esta manera, nos estamos deshumanizando a una velocidad increíble. Vamos a publicidad, regresamos. En Estados Unidos, 14.000 niños y adolescentes esperaban por sus padres. Muchos fueron a parar a casas de familiares y amigos. El resto, 7.464, se ubicaron a lo largo de 35 estados de la Unión Americana. A mí me pusieron en un orfelinato a donde sufrí mucho. Fue una época muy dura, muy drástica en la vida de todos nosotros. Terminamos en un foster home en Buffalo de una familia italiana que le estaré agradecida toda la vida porque abrió su hogar a nosotros, sus corazones, y de verdad que nos trataban como... Esos 10 meses en el orfelinato de St. Vince en Indiana forjaron mi personalidad. Tuve que aprender a sobrevivir y a ser una luchadora. De parto, la patria está dando a luz y todos somos sus hijos, aquí, allá, yo y tú. El reencuentro... Que seguimos con este programa especial. Está con nosotros el doctor Calixto García, sale de Cuba, precisamente en esta operación Pedro Pan, con 7 años
de edad. Decía uno de estos testimonios que me llamó poderosamente la atención, calificó mi personalidad. Yo no volví a ser la niña que era. Como exilio, como nación, como gente, ¿cómo nos ha calificado Pedro Pan a todos nosotros? Bueno, yo creo que la historia ha demostrado que fue un evento que nos marcó de tal manera que muchos de nosotros hemos logrado crecer y avanzar en la vida. Cuando uno le pasa eso, ¿cómo uno logra eso, doctor? Yo creo, fíjate, a mí me cogió un tiempo, pero yo entendí, en varias ocasiones yo he tenido gente que me han dicho, ¿cómo tu madre te mandó solo? Ajá. Yo nunca mandaría a mi hijo solo. Es lo que dicen de las madres centroamericanas que están mandando ahora a los niños para acá. Y me tomó tiempo, pero yo entendí que fue un acto de amor. Yo entendí, es como Moisés. ¿Se lo pudo decir a su mamá? Se lo he dicho muchas veces. Y cuando ella se lo dice, ella lo entiende. Totalmente. ¿Y ella está de acuerdo? ¿Ella lo hubiera hecho otra vez? Ella lo hubiera hecho otra vez. ¿Y usted si tuviera un hijo en las mismas circunstancias lo haría? Lo hago. ¿Por qué? Porque es salvar, fíjate, dice que cuando tú quieres de verdad, tú tratas de salvar lo tuyo y mantener a un muchacho en un sistema que está colapsado como Latinoamérica, que hay pandillas, que las autoridades no pueden controlar, que los traficantes de droga son la ley. Entonces, tú sabes, crear un hijo ahí es como condenarlo a muerte. Y en muchas ocasiones condenarlo a muerte. En muchas ocasiones condenarlo a muerte. Entonces es un acto de amor. Lo último que me queda es, bueno, tú sabes, volvemos a Rescatado de las Aguas, a Moisés. Es el acto ese de que tú quieres tanto a alguien que aunque tú no te puedas salvar, tratas de salvarlos. Y eso es un acto de amor. Y cuando tú entiendes que fue un acto de amor, yo creo que tú tienes que repagar ese acto de amor. ¿Cómo se lo hacemos entender nosotros? A veces a compatriotas nuestros, ¿no? Y una de las cosas que yo veo en muchos de nosotros los cubanos, que llegamos aquí y ahora no queremos que llegue más nadie, ¿no? Claro, claro. Y eso, o sea, me parece que cuesta, o sea, si yo fuera latinoamericano y escuchara a un cubano decir qué hacen esa gente llegando aquí, me sentiría terriblemente mal con algunos de mis compatriotas que continuamente están juzgando a los otros, esa gente que hacen llegando aquí porque no se quedan en sus países, como si nosotros fuéramos americanos y de derecho tuviéramos el derecho de estar aquí, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se logra hacerle entender a las personas eso que usted acaba de decir? Lo dijo Jeb Bush recientemente. Yo hice un comentario, muy bien hecho, yo hice un comentario en este programa acerca de eso. Me pareció una de las declaraciones más lindas que le he escuchado a un político norteamericano, más valerosa, cuando dijo, esto es un acto de amor, lo mismo que usted acaba de hacer, y la derecha republicana lo hizo triza. Sí. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque básicamente yo creo que la persona, yo creo que nosotros nos desensitizamos. Nos deshumanizamos. Totalmente. Y vemos como, tú sabes, como yo veo que estos niños los están poniendo en una luz como si fueran niños de un Dios menor o más malo que el Dios de nosotros. O sea, tú los ves. Explíquelo. Bueno, tú ves que el punto, y es que no tengan razón, pero no es la realidad. Dicen, quizá vengan con enfermedades y van a pegar la enfermedad a todo el mundo. Es cierto que muchos de ellos ya están grandecitos y quizás ya tuvieron experiencia con las pandillas. Y si aquí, bueno, no los cuidamos bien y no los tratamos de nurture, no los tratamos de curar, posiblemente vuelvan a recaer en ese mundo. Pero la verdad de eso es que un país que tenga compasión es trabajar con esos niños y hacer de ellos lo que el mejor patrón somos nosotros que vinimos. Si miras históricamente, nosotros hemos aportado... Los Peter Pan. Los Peter Pan. Hemos aportado a este país tremendamente, tremendamente. A mí no me da pena decir que nosotros en un momento determinado cogimos welfare. Pero tú sabes lo que yo he aportado del welfare que me dieron, a lo que yo le he pagado a través de los años. Por el dinero que yo he hecho al sistema. O sea, que yo he repagado mi deuda and then some, mucho más allá de lo que a mí me dieron. Y posiblemente la deuda que estos niños incurren en este momento, quizás en algún momento el país se va a beneficiar de ellos. Okay, no. Una de las cosas, ¿cómo se arregla este problema en Centroamérica? Yo creo que, fíjate, el problema de Centroamérica es separado a lo que está pasando. Tenemos que ayudar a estos niños porque allá es un poco complicado. Yo creo que a los americanos siempre se les olvida el backyard, el patio de atrás, ¿no? Y eso es lo que conlleva.
Es como que nosotros le prestamos mucha atención a otros países. No quiere decir que a muchos de los países de Latinoamérica no lo ayuden y eso, pero como que no le prestan la atención necesaria. A menos que tengamos una crisis. A menos que tengamos una crisis. Y eso es lo que pasa. Lo que pasa es que ahora hay que salvar a esos niños. Son unos niños que son víctimas. Doctor, muchas gracias. Es un placer. Verdadero honor tenerlo acá. Y ojalá, y estoy seguro que muchas de las personas que están mirando este programa son Peter Pan, ¿no? Ojalá que no se le olvide que son Peter Pan. Ojalá que a los cubanos no se les olvide, no se nos olvide las decenas de miles de compatriotas que hemos llegado a este país en circunstancias muy especiales y abramos nuestro corazón, nuestro bolsillo también, y sobre todo nuestro corazón, a estas personas que están llegando de esta manera tan dramática. Regresamos con el caso cubano, porque lamentablemente ni la tragedia termina en Centroamérica, ni la tragedia termina en Cuba. Ahí vamos a tratar de establecer contacto con Cuba, con esta dama de blanco, que este personaje, supuestamente cantautor, en una manifestación le cayó a golpe, Tony Ávila, y ahora tiene buena visa para entrar aquí a Estados Unidos y está dando conciertos por ahí, dice que él no fue. Vamos a policía, regresamos, doctor, muchas gracias, muy amable. Un placer. Regresamos en solamente unos segundos. Que si hay algo peor que nada, que a uno le caigan a golpe en la patria de uno por motivos políticos, es ver que el opresor tiene visa para venir a los Estados Unidos, lo reciben como un artista normal, tiene concierto y tiene buena crítica, ¿no? Eso es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas con este personaje, Tony Ávila, en una manifestación o una actividad de las Damas de Blanco. Este señor disfrazado de artista fue a la manifestación, le entró a golpe a Leticia Ramos Herrería, ¿verdad? Y ella se lo identifica, está el señor aquí y ha empezado una campaña para alertar a la comunidad internacional y aquí a Estados Unidos que este señor está aquí. Está con nosotros dos personas que admiramos mucho, dos damas de blanco. Está con nosotros María Elena Alpizar, periodista, dama de blanco, fundadora precisamente de las Damas de Blanco. Y está Saily Navarro, es la hija de alguien que yo quiero, admiro muchísimo. Su padre Félix Navarro es uno de esos baluartes de la oposición dentro de Cuba, un hombre constante, primero en su actividad y después un pensamiento claro y muy profundo. Para nosotros es un placer dar la bienvenida. Empecemos por ti, Saily. ¿Qué tú sabes? Estamos tratando de establecer contacto con Leticia, lamentablemente todavía no lo hemos podido establecer. ¿Qué tú sabes? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, sí, buenas noches y gracias por la invitación reiterada acá. Sí, ¿qué sucede? Habíamos comentado en la vez anterior que estuvimos acá lo que viene ocurriendo en Matanza hace ya un año con las Damas de Blanco, con la delegación de las Damas de Blanco en la provincia de Matanza. Y es que todos los domingos, desde el 14 de julio, cada vez que venimos a la misa, siempre somos o detenidas antes de llegar a la iglesia o la detención se produce después, pero después se produce casi siempre de manera violenta. Y este trovador cubano, que en estos momentos pues se encuentra acá en el exilio, tuvo participación desde que comenzó mira lo que estamos viendo, porque tú veas, porque tú no estás viendo el monitor, mira cómo quedó Leticia después de esta golpiza que le dieron. Esta es Leticia después que la normal el criminal le entró a golpe. Perdona que te haya interrumpido. Continúa. Exacto, y es válido acotar en este sentido que Leticia Ramos Herrería es además la representante de nosotros en la provincia de Matanzas, que ella vive en Cárdenas, donde también vive Tony Ávila. Y Tony Ávila tuvo participación en el mes de julio, específicamente el 14 de julio, él estuvo, pero estuvo de manera muy activa. Le propinó pues un golpe a Leticia en la boca, que bueno, se están viendo las imágenes ahí, se están proyectando cómo quedó Leticia después de esta participación de él. Y después pues también tenemos entendido que otros domingos él estuvo también siendo partícipe del acto de repudio del cual estaban haciendo las Damas de Blanco en la ciudad de Cárdenas. Lamentablemente estamos tratando de comunicarnos con ella, no hay manera de comunicarnos, todo parece indicar que el teléfono ha sido desconectado, pero nosotros logramos en una comunicación anterior obtener estas declaraciones de ella que vamos a compartir con ustedes y después le vamos a pedir a María Elena que reaccione a lo que vamos a escuchar a continuación. Adelante. Este señor fue partícipe del primer acto de repudio que nos dieron a nosotros, que ya el mes que viene va a ser un año, exactamente el 14 de julio del 2013. Él estuvo dentro de las tumbas que nos golpearon y nos dieron jalones de pelo y puñetazos por la cabeza, por el rostro, a la salida de la iglesia, a la Purísima Concepción, en la calle Real, esquina Obispo, exactamente ocurrieron estos vergonzosos hechos. De ahí en adelante, él ha sido partícipe de casi todos los domingos, participando de los actos de repudio y tribunas abiertas que han hecho, citando a las masas a que nos repriman. También
ha participado en actos de repudio a opositores pacíficos acá en la ciudad, y en el noticiero de acá local de Telebandera, él se pronunció el domingo que Cárdenas había que dirigirlo con mano dura, que estos actos que habían ocurrido con los cocheros, estos incidentes no podían volver a ocurrir, que esto eran indisciplinas sociales. Es inconcebible que personas como esta, que nos agreden, que nos reprimen, vayan a gozar de los privilegios de un país libre, democrático, que defiende los derechos humanos para recopilar dólares para traerle acá a la maquinaria asesina de los hermanos Castro. Qué cosa, Marilena, esto es muy usual, de que estos personajes disfrazados de artistas del mundo de la cultura participen de estas actividades. Sí, claro, eso es obvio. Ellos comienzan así para ganar prebendas, para ganarse viajes al exterior, que es lo que les interesa a estos personajillos. Y Tony Ávila, pues es uno de ellos. Y nosotros no estamos, por ejemplo, yo personalmente no estoy en desacuerdo con el intercambio cultural, que sí es verdadero. Sí es verdadero. Ahora, pero que venga un represor disfrazado de intercambio cultural, un represor aquí a gozar de la misma impunidad que goza allá en Cuba, no. No, eso es inaceptable, eso va contra nuestra dignidad, contra nuestros sentimientos y moral. Además, cuando ellos llegan, si aquí se protesta por la presencia de ellos, cuando ellos llegan allá, pues llegan más prepotentes, con más... además, en el sentido de impunidad, ¿no? Puedo hacer lo que me da la gana en Cuba. Lo que me dé la gana, porque voy allá y no me... Y eso de decir que los cubanos, aquí como dijo allá en Puerto Rico, que era la primera oleada de cubanos que vino en los años 60, que son unos viejos recalcitrantes. No. Yo soy vieja, pero vine en el 2007. Viví 47 años allí en esa... Y pienso igual. Y pienso igual porque fui víctima varias veces de las palizas, las golpeaduras, las torturas que me dieron esos castrocomunistas. Saily, tú también has sufrido la represión. A ti también te han golpeado, te han detenido. Una de las cosas, y esto lleva sucediendo no sé cuántos años, yo trabajé en Radio Martí, desde que trabajaba en Radio Martí, lo conversábamos con las autoridades encargadas de este tema y lamentablemente nunca pudieron hacer nada. La sección de intereses, los empleados de la sección de intereses los pone el Ministerio del Interior y básicamente eso está bajo control de la seguridad del Estado cubano. Todo lo que es el aparato administrativo de la sección de intereses, desde siempre. A mí siempre me ha parecido una aberración y lo han utilizado para evitar que muchos opositores legítimos vengan, para acusar de terroristas a muchos opositores que pasaron por las cárceles y evitar que vengan y poderle dar visa a gente como esta, porque los americanos que están allí no saben ni quién es Tony Ávila, ni le interesa quién es Tony Ávila. Ustedes han hablado de esto con las autoridades pertinentes aquí, con los congresistas. ¿Ustedes piensan llevar esto más allá de lo que está pasando en este momento? Sí, hay nosotros como damas de blanco, no, pero hay una serie de organizaciones que hablaron con Ileana Ros-Lehtinen y Díaz Balart y Albiocire. Pidieron al Departamento de Estado que les revocaran la visa a este señor. ¿Qué van a hacer ustedes, Saily? Bueno, yo estoy acá, pero estoy completamente convencida que ellos dentro de Cuba algo deben estar planeando en este sentido. Recientemente, pues, Leticia Ramos Herrería y las damas de blanco de la provincia de Matanzas, pues, redactaron una carta en este sentido y no podemos dejar que las cosas, por lo menos ese es el trabajo de nosotros, ¿no? Denunciarlo y no dejar que las cosas, pues, continúen igual. Un caso similar tuvimos nosotros en la provincia, en el municipio de Colón. Una de las que asiduamente participaba en los actos de repudio todos estos domingos contra nosotras, conocimos de antemano, por muy breve tiempo, que estaba tramitando para venir de visita acá a Estados Unidos porque sus hijos estaban acá en el exilio. Y afortunadamente, pues, nosotros pudimos movernos en la oficina de intereses y esa señora, pues, fue denegada completamente su salida para acá. Y básicamente hay todo un debate acerca si el embargo, si no embargo, a mí me parece que merece otro programa. Pero lo que sí yo creo que nosotros deberíamos hacer, si nuestros congresistas, además creo que hacen muy bien, los aplaudo,
están singularizando a los represores en Cuba para que no puedan venir aquí. Yo no entiendo por qué nosotros a los represores venezolanos le vamos a quitar la visa, le vamos a poner sanciones, y estos represores cubanos pueden entrar y salir de aquí, y nuestros congresistas no se ocupan de la misma manera en tratar de pasar legislación, que nosotros empecemos a decir, Periquito Pérez, Menganito Pérez, Fulanito Pérez, son represores, están viniendo acá, están haciendo negocios, porque mucha de esta gente viene a buscar dinero aquí para después ir a Cuba y poner paladares o poner negocios en Cuba. Entonces se están manteniendo allá producto de la represión y vienen a buscar el dinero aquí, y nosotros como si nada pasara. Exactamente, esas son cosas que tienen que cambiar completamente, y el día que comiencen a cambiar, en Cuba las cosas van a ser diferentes. Claro, es que tienen que pagar un precio, o sea, la impunidad, a mi juicio, lo que no se puede hacer es cometer un crimen. Yo estoy a favor de la reconciliación y todas esas cosas, me parece que todo eso hay que hacerlo, pero lo que uno no puede es cometer un crimen y en nombre de una reconciliación que nunca llega, pues uno aplaudir ese crimen como si no hubiera sucedido. A mi juicio eso es inaceptable. Justicia. Y la justicia tiene que haber. ¿Qué van a hacer en Cuba ante todo esto que está pasando? ¿Y cuáles son algunas de las actividades que ustedes están haciendo que ustedes creen que deben de continuar haciendo, María Elena? Bueno, allá en Cuba yo hablé con Leticia y hoy no me dijo nada. Sí, no. La calle de las Damas de Blanco no la van a dejar. Y ella, inclusive, hablamos de que ahora pueden tener más represión contra ella. Y ella dijo, bueno, María Elena, con todo lo que me han hecho, otra cosa más. Ella es una mujer muy valiente y Saraí lo puede decir. Ella Sally, es una mujer muy valiente. Y tú vives en los dos mundos, ¿no? Ya tú estás aquí, pero tú sigues allá. Completamente. ¿Se entiende lo que pasa en Cuba? La oposición, lo entendemos nosotros, lo entiende el pueblo norteamericano, lo entiende los periodistas, el mundo lo entiende, lo que ustedes están pasando dentro de Cuba. Bueno, desafortunadamente a veces no siempre conocen las cosas que están sucediendo en Cuba y a veces se quedan un tanto así. Yo creo que todavía nos queda mucho por transitar, tenemos mucho que trabajar en este sentido, pero lo que sí estamos conscientes es que aunque aumente la represión, estamos completamente convencidos de cuál es nuestro camino y las Damas de Blanco van a continuar en las calles. ¿Por qué ustedes siguen en las calles? Porque el riesgo que están corriendo son tremendas, como tú estabas señalando, y tú toda la semana, hay represión toda la semana, no es que haya represión una vez al mes, todas las semanas hay represión. Exacto. Si damos un poco atrás a la historia, las Damas de Blanco cuando se iniciaron, ese era el objetivo, asistir a misa, a orar por los presos, por nuestros familiares que estaban en prisión y luego después pues hacer nuestra caminata. Y se ha mantenido. Los presos, algunos, una buena parte de ellos ya están en la calle, han sido excarcelados, pero todavía existen presos políticos y todavía las Damas de Blanco pues continúan con su mismo accionar. Además yo quiero ampliar eso. Laura Pollán, que en paz descanse, dijo una cosa que fue lo que le costó la vida. Laura murió en octubre, ¿no? Y entonces en agosto Laura hizo unas declaraciones que las Damas de Blanco seguirían en la calle hasta que estuviera el último preso y hasta que los derechos fundamentales del pueblo cubano fueran respetados. Y ya eso, ya se convirtieron las Damas de Blanco, en vez de una activista, fueron una activista de los derechos humanos. Y eso fue en agosto, Laura hizo de esas declaraciones. Y el 14 de octubre Laura murió, entre comillas, que no se sabe de qué forma. Tenemos que pasar a la publicidad, pero muchísimas gracias. No se vayan, tengo que pasar a la publicidad. Regresamos solamente unos segundos aquí en Prohibido Quedarse, en este programa que realmente ha sido emotivo en el día de hoy, ¿no? Hemos encontrado como lamentablemente la libertad y la justicia pues se faltan en muchos lugares y lo que provoca la ausencia de libertad y justicia en los pueblos. Publicidad y regresamos. Se nos acaba el tiempo. Este señor Tony Ávila estuvo aquí. Se anunció que el concierto iba a ser cancelado y después lo hicieron, ¿no? Exactamente, sí. Eso fue una de las cosas que más me dolió a mí, el hecho de que se anunció públicamente de que había sido cancelado pues precisamente debido a todo lo que se estaba hablando sobre él, de las cosas que había hecho en Cuba, y finalmente después tuvimos conocimiento de que realmente dio el concierto. Bueno, muchísimas gracias a Saily. Muchísimas gracias también a María Elena Alpizar, que el nombre de las Damas de Blanco se lo puso ella. Era periodista independiente, trabajamos mucho juntos en Radio Martín. Bueno, usted fue quien me lanzó como periodista independiente. Usted creció por cuenta propia. Pero usted creció ahí estaba el talento. Me ayudó mucho.
Sally también está estudiando periodismo y es una gran periodista. Son talentos que tenemos para el futuro, ¿no? Realmente una cantera de talento tremendo. Muchísimas gracias. Un placer y de verdad un honor tenerte en el programa. La labor que ustedes están haciendo es realmente admirable. No, y gracias a usted, en nombre de todas las damas de blanco. Al contrario, un placer y un honor. Bien, nos vamos. Mañana regresamos. El lunes vamos a tener un programa especial. Vamos a tener una serie de temas que yo creo que desde ahora les anuncio que van a ser bien importantes, ¿no? Así que no nos dejes de ver el lunes. Ahora en solamente unos segundos ya María Elvira comienza a trabajar, tiene una serie de temas que va a estar abordando. A todos ustedes muchísimas gracias. Ojalá que el corazón se les toque, ¿no? De que vean que no solamente pues los problemas se pueden terminar monetarizando y esto cuesta tanto y esto no cuesta tanto. No podemos perder nuestra humanidad. Y es muy fácil perder la humanidad a veces en un sistema donde todo se termina contabilizando. Lo que están pasando estos niños centroamericanos, lo que están pasando nuestros hijos en Cuba no se puede contabilizar. A todos ustedes, muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.